La siguiente clase que revisaremos es sobre la neurobiología de la ansiedad en general. Uno de los aciertos que hay en la actual clasificación de los trastornos psiquiátricos es haber separado los diferentes padecimientos que tienen como núcleo central los trastornos por ansiedad, pero que tienen diferente fisiopatología, ¿no? Entonces así estarían grupos como los de la ansiedad generalizada, ataques de pánico, aparte estarían las fobias simples y la fobia social, los trastornos de ansiedad por separación en la infancia, los trastornos obsesivo-compulsivos y aparte también el estrés postraumático. Esto porque son diferentes regiones del encéfalo las que están involucradas en la fisiopatología, aun cuando puedan compartir algunos recursos terapéuticos similares. Esto es importante para fines de investigación. Esta es una presentación nuevamente por parte de la Academia Mexicana de Psiquiatría y Salud Mental AC, por parte de un servidor, el doctor Rafael Salim Pascual, quien es presidente de esta academia. Muchas gracias. La clase del día de hoy es sobre la neurobiología de los trastornos de ansiedad. Esta clase es presentada como cortesía de la Academia Mexicana de Psiquiatría y Salud Mental AC. Los trastornos de ansiedad han sido reclasificados o reagrupados en la última clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana. Ahora, estos trastornos se han reagrupado tomando en cuenta la fisiopatología, la edad de inicio, si bien siguen teniendo como un dato central cardinal el tener un síntoma que es la ansiedad, esta aprehensión subjetiva de que algo va a suceder, algo dañino para la persona, pero en términos de del origen o de los mecanismos neurobiológicos, neuroanatómicos, esto se ha ido cambiando. Entonces, como está mostrado aquí en la diapositiva, tenemos trastornos por ansiedad de separación y mutismo selectivo, los cuales ocurren principalmente en la infancia. Luego, diferentes tipos de fobias, el trastorno por ansiedad social o fobia social, que ya se ha explicado en otra clase, el trastorno de pánico, la agorafobia, el trastorno por ansiedad generalizada y los trastornos de ansiedad inducidos por medicamentos o por enfermedades médicas. A nivel de la infancia se tienen un tipo de trastornos que vamos a ver que se excluyen o se ponen aparte, pero si desde el punto de vista de la psiquiatría del adulto, los principales son, a nivel de su agrupación por sus causas neuroanatómicas, la ansiedad generalizada, los ataques de pánico, que a veces se llaman ataques de pánico sin evento externo o idiopáticos. Luego están la agorafobia, la fobia simple, la fobia social, los inducidos por drogas, o aquí cabe hacer la aclaración que son inducidos por drogas, por ejemplo estimulantes, o por la supresión de sedantes. También están los inducidos por enfermedades y, como se menciona en la parte inferior, ya no se incluyen los trastornos obsesivo-compulsivos en este grupo de trastornos por ansiedad. Sí hay ansiedad, por supuesto, en este tipo de problemas, pero la fisiopatología es diferente. En términos generales, los niveles de ansiedad
como ustedes pueden ver en esta diapositiva, nunca son cero. En estado de vigilia, cuando estamos despiertos, nunca son cero. Es decir, siempre tenemos un tono de ansiedad moderado, que esto se ha llamado ansiedad a nivel asintomática, pero esto es lo que nos permite hasta cierto punto hacer nuestras actividades, llegar puntualmente, estudiar para un examen, realizar las tesis, etc. En términos generales, este es un tipo de ansiedad de interacción social, y lo que ocurre es que en algunas condiciones se tienen picos de ansiedad. Aquí se les llama normal, pero la ansiedad normal de cero no existe, siempre hay un nivel medio de ansiedad. Luego, en cuanto al origen, como decíamos, que ahora es como se clasifica en el DSM-5, bueno, pues habría causas médicas, ¿no? Por ejemplo, el hipertiroidismo, el síndrome de Cushing, el feocromocitoma, que podría ser inclusive un diagnóstico a explorar en pacientes con ataques de pánico, epilepsia del lóbulo temporal, en fin. Luego está el de uso de sustancias, ¿sí? La ansiedad inducida por sustancias, esto tiene que ver con ataques que se usan, es decir, que se observan cuando uno usa estimulantes, sobre todo el sistema nervioso. A veces las personas no se dan cuenta que inclusive la cafeína, las xantinas, en algunas personas vulnerables pueden ser un factor inductor de ansiedad. Luego los ataques de pánico, ¿verdad? Que pueden ser con o sin agorafobia, ¿verdad? Nuevamente aquí hay que recordar que hay que hacer el diagnóstico diferencial con patología de hiperactividad suprarrenal, o con problemas de tiroides, o con problemas de tipo de epilepsia del lóbulo temporal, o de sintomatología compleja. En la infancia, veremos más adelante, ya habíamos comentado que hay el mutismo selectivo o la ansiedad por separación, ¿verdad? El temor a ser humillado o avergonzado públicamente, que sería la base de la ansiedad social. Esto es un temor que a veces no corresponde a lo que les ha ocurrido a los sujetos. Nunca han estado en una situación en la cual tengan un desencadenante de este tipo, ¿no? Y luego las fobias simples, en donde hay un estímulo a veces totalmente incoherente al grado de ansiedad que desencadenan en los sujetos. Por ejemplo, ansiedad a las mariposas, a los globos, ansiedad, fobia simple a roedores, a espacios cerrados, a las alturas, etc. Y aunque está en esta diapositiva todavía mencionado el trastorno obsesivo, ya he comentado que ya no se considera parte del grupo de trastornos por ansiedad, porque corresponden a una fisiopatología diferente. Ansiedad como respuesta a eventos estresantes también ya está separado de la clasificación del Manual Estadístico y Diagnóstico en su 5ª edición. ¿Por qué? Porque igual aquí hay toda una fisiopatología diferente. Aquí tenemos alteraciones más importantes a nivel del lóbulo temporal, hay cambios en los receptores para el péptido CRH, y esto lo veremos en otra clase. Bueno, estos son los diagnósticos del DSM-5 para la ansiedad generalizada, donde destaco que el principal de estos es que por lo menos sean 6 meses en donde el paciente vincula este estado de sobresalto, un estado de preocupación excesiva por pequeñas cosas que quizá antes no tenían o no le generaban tanta preocupación. Esta preocupación excesiva puede estar manifestada por inquietud o sensación de estar al límite. Esto le lleva a fatigarse. ¿Por qué? Porque es un estado en el cual está
en un estado de alerta continuo, con contracciones musculares, con hiperactividad neurovegetativa. Esto le lleva a dificultades para concentrarse y a veces se sienten que su mente está en blanco, pero es diferente de la sensación de fuga de ideas que se observa en esquizofrenia, ¿no? Hay irritabilidad, tensión muscular, sobre todo en músculos antigravitatorios, por ejemplo, hay opresión en hombros, nuca, en músculos maceteros. Uno los puede ver a los pacientes cuando están en la consulta cómo están apretando constantemente las mandíbulas. Puede ver cefalea tensional, que esto es muy semejante en su distribución a la que se observa en las bandas que usan los corredores, la gente que hace ejercicio, ¿no? Es una sensación de opresión en banda a nivel del perímetro del cráneo, y obviamente también tienen trastornos del sueño. La característica principal de trastornos de sueño en pacientes con ansiedad generalizada, por ejemplo, es dificultad para iniciar el sueño. Es un insomnio de inicio. El insomnio de inicio habitualmente se define como tardar en dormirse más de 20 minutos en el horario habitual. ¿Sí? A veces el paciente se acuesta con sueño, pero en el momento de llegar a la cama ya no se puede volver a dormir, o no puede iniciar su sueño, ¿verdad? Además puede haber fragmentación del mismo. Esta fragmentación semeja mucho a cuando tenemos, por ejemplo, que volar, salir de vuelo al día siguiente muy temprano, y entonces estamos despertándonos continuamente por temor a no levantarnos a tiempo y perder el vuelo, o cuando vamos a tener un examen, etcétera, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, el paciente va a experimentar una falta de restauración del sueño. Otros criterios de la ansiedad generalizada se muestran en la siguiente diapositiva. No debe de haber alteraciones a nivel de otras patologías. La ansiedad y preocupación causa una modificación importante en el estilo de vida, en el estilo social, laboral, ocupacional. Las manifestaciones no deben ser resultado del uso de sustancias para que sea ansiedad generalizada. O sea, sí puede tener una gente ansiedad, pero entonces sería ansiedad secundaria al uso de sustancias, y tampoco asociada a problemas médicos que son como parte del cortejo sintomático, presentan ansiedad. Y luego está esto que son los ataques de pánico. Los ataques de pánico representan la suma de todo lo que les he dicho anteriormente, de todas las manifestaciones neurovegetativas, pero con un inicio y culminación en cuanto a ya la colección de todos estos síntomas, o la mayoría de estos síntomas, en menos de 10 minutos. El paciente puede empezar con sensaciones de palpitación, de falta de aire, de ahogo, hay diaforesis, aparece náusea. Es decir, todos estos síntomas que ustedes están viendo acá se instalan en menos de 10 minutos. Después pueden durar horas, pero la pregunta es cuánto tiempo tarda desde que usted se detecta en un estado de inicio de ansiedad hasta que esta es completamente manifiesta, ¿no? Entonces debe ser aproximadamente en el lapso de 10 minutos, a veces es menos, ¿no? Y entonces aquí están los criterios del DSM-5, ¿verdad? Un periodo de tiempo de miedo intenso, con por lo menos 4 de las siguientes manifestaciones, las cuales se instalan, como decía yo anteriormente, en un tiempo de menos de 10 minutos. Y estas crisis deben de ser por lo menos de 2 a 4 por semana. Pueden acompañarse o no de agorafobia. La agorafobia es una manifestación en la cual la persona tiene ansiedad por estar en lugares públicos, abiertos, o situaciones en donde sea difícil escapar o que le produzca vergüenza al hacerlo,
en general estas personas tienen ataques de pánico previamente y entonces están teniendo una conducta evitativa en donde buscan salidas rápidas en caso de que se presenten las crisis de ataques de pánico, ¿no? Ahora, obviamente esto es una situación que uno podría pensar es secundaria a un ataque de pánico, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque también tenemos ataques de pánico donde las personas no van a presentar agorafobia, ¿verdad? Son ataques de pánico recurrente, al menos un mes, y no hay una ausencia de esta preocupación por estar en una zona de confianza para poder, o de confort para poder huir en caso de que aparezcan las crisis de ataques de pánico. También puede haber ataques, o sea, puede haber trastornos de pánico con agorafobia, que eso es mucho más común, ¿verdad? El paciente ya ha tenido varios ataques de pánico y entonces lo que hace es empezar a estar en situaciones en las cuales pueda escapar rápidamente o inclusive evita estar en ciertas zonas donde él anteriormente ha tenido crisis de pánico, ¿no? Además evita ciertas sustancias en donde hace una relación causa-efecto, por ejemplo con el café, con estimulantes, en fin. También hay el trastorno de por ansiedad sin ataques de pánico, ¿verdad? Y esto es, ¿verdad? Como en el caso de la ansiedad social, yo nunca he sido ridiculizado, pero ¿qué tal si en la siguiente conferencia voy a ser objeto de burlas y entonces eso me genera ansiedad? Aquí algunos pacientes nunca han tenido ataques de pánico, pero tienen una manifestación en la cual están evitando estar en situaciones comprometidas donde si llegaran a tener algún malestar parecido al de ataques de pánico que nunca han tenido, puedan escapar, puedan irse rápidamente de ese lugar y no se sientan atrapados. En el caso de la fobia social, esto ya lo hemos presentado en nuestra clase, solamente les recuerdo que es un temor a ser evaluado de manera negativa. Puede haber condiciones mucho más específicas de ansiedad social, pero hay personas que la tienen generalizada y materialmente son todas las situaciones que se enumeran en varias escalas para evaluar la ansiedad social. Y como es esto, ¿no? Es solo síntomas, hay una sensación de enrojecimiento facial, sudoración profusa, tartamudeo, confusión mental, palpitaciones, sequedad de boca, urgencia urinaria y congelamiento. Esto es lo que ocurre cuando yo estoy en una situación en la cual llegan a tener, eso es importante de mencionar, las personas llegan a tener ataques de pánico. A diferencia de los ataques de pánico previos que hemos mencionado, donde las personas tienen estas manifestaciones independientemente de la situación en la que estén o el lugar en el que se encuentran, la gente con fobia social, el estímulo es siempre el mismo, o sea, siempre es una situación de exposición extrema, por ejemplo, una conferencia, o por ejemplo, tener que exponer ante un grupo de sinodales. Aquí sí no hay lugar a dudas que están pues si no criticando, calificando al sujeto, estar expuestos a una situación inesperada donde se tiene que confrontar con una figura de autoridad o con una persona atractiva del cual el paciente o la paciente se sienten enamorados de alguna manera, y entonces esto les puede llevar a estados de ataques de pánico, pero inducidos por esta situación bien concreta. Entonces, las situaciones con más frecuencia en donde se induce reacción fóbica social son hablar por teléfono en presencia de otras personas, ¿sí? Hablar con extraños, enfrentarse con personas con autoridad o atractivas,
hablar en público, comer solos o con gente desconocida, leer en público, en voz alta, escribir o firmar en frente de otras personas. Ahora, hay modelos animales para este tipo de trastornos, ¿verdad? Que se han utilizado para el desarrollo de nuevos medicamentos, ¿verdad? Por ejemplo, para miedo, están estos modelos pavlovianos o de reacción acústica, los reflejos de sobresalto, y hay otros de estrés en donde se mantienen estímulos nocivos, químicos, farmacológicos o de tipo de variaciones de la temperatura, etcétera, en animales de laboratorio, ¿no? Entonces todos estos van a dar una activación de este sistema. Este es un cerebro de roedores, pero básicamente nos muestran los circuitos que están vinculados a la generación de ansiedad, en donde están núcleos como los núcleos de la sustancia gris periaqueductal, PAG, en la parte superior derecha, el hipocampo para funciones de memoria, y arriba del lado izquierdo el lóbulo prefrontal. Todas estas estructuras están vinculadas en reacciones de identificación de eventos que pueden ser generadores de ansiedad en los animales. A nivel de neuroquímico existen por lo menos 3 sistemas de neurotransmisión que se han involucrado en este tipo en la neurobioquímica de los trastornos por ansiedad generalizada y por ataques de pánico, que son de los que vamos a tocar en esta clase, ¿no? Los receptores a benzodiazepinas, que sería el GABA-A, receptor GABA-A, que es el que tiene el receptor GABA benzodiazepinas. Ya decíamos en alguna clase previa que no todos los receptores GABA-A son sensibles a benzodiazepinas, algunos son sensibles a neuroesteroides o alcohol. Luego también está la norepinefrina y la serotonina. En cuanto a los receptores a benzodiazepinas, ¿verdad? En la farmacología de este tipo de trastornos se ha manejado que las benzodiazepinas son medicamentos que se utilizan sintomáticamente para el control de la ansiedad, y efectivamente son el equivalente de la aspirina o del ácido acetilsalicílico para la cefalea secundaria, una hipertensión arterial. Uno recibe el ácido acetilsalicílico, se reduce, o el paracetamol, se reduce el dolor de cabeza, pero no se reduce la hipertensión arterial. Para eso hay que usar otro tipo de medicamentos. Bueno, en el caso de la ansiedad generalizada, las benzodiazepinas tienen un efecto sintomático, pero como vamos a ver ahorita, hay ciertas evidencias de que hay cambios estructurales en los receptores que podrían estar indicando que las benzodiazepinas también están en los mecanismos de génesis de la ansiedad. Solo para recordarles cómo es la sinapsis GABAérgica, ¿verdad? Y el sitio que he comentado es el GABA-A, que es un receptor ionotrófico para cloro, y que algunos de ellos, los GABA benzodiazepinas, contienen un sitio de unión para las benzodiazepinas. O sea, las benzodiazepinas, ya lo hemos dicho en otras clases, son moléculas que fueron fabricadas por el ser humano, pero tenemos receptores de benzodiazepinas en nuestro sistema nervioso. Entonces el GABA tiene un subtipo de receptor. Hay 3 subtipos de receptores, pero para fines de la ansiedad tenemos el receptor GABA-A, cuyo sitio de unión está en el interior, en el espacio transmembranal. Por eso en la
en el dibujo del panel de su derecha se encuentra esta interfaz en este sitio, ¿no? Pero a nivel ya de pruebas biológicas se han encontrado, por ejemplo aquí utilizando el modelo de plaquetas, es un modelo accesible, más fácil que hacer una biopsia cerebral, por supuesto. Se encuentra que pacientes con ansiedad generalizada tienen una reducción de los sitios de unión a benzodiazepinas, ¿sí?, durante el estado de ansiedad generalizada. Esto sería un tipo de marcador de estado. Mientras tengo ansiedad generalizada y no mejoro, sigo teniendo una disminución de los sitios de unión a benzodiazepinas en plaquetas y también en linfocitos, ¿verdad? Nuevamente son pacientes con ansiedad generalizada donde hay alteraciones. Aquí es después del tratamiento, se revierte este tipo. En el panel del lado izquierdo tenemos el antes del tratamiento y en el panel del lado derecho después del tratamiento. Entonces quiere decir que es un marcador de estado. Es decir, mientras estoy con ansiedad generalizada, tengo una baja de estos receptores, de la densidad de estos receptores. Ahora, ¿esto qué nos está indicando? Este es un trabajo muy interesante, porque lo que se hizo fue en pacientes con ataques de pánico, usando la tomografía de emisión de positrones únicos, SPECT, se administra el yomacenil. El yomacenil es un compuesto isómero del flumacenil. El flumacenil es el medicamento que utilizamos cuando nuestros pacientes se sobredosifican o se intoxican con benzodiazepinas. Este flumacenil únicamente bloquea los receptores a benzodiazepinas sin tener un efecto o contrario, o sea, no es un antagonista en un sentido farmacológico, que yo cuando administre flumacenil obtengo convulsiones, sino simplemente tapa el receptor, por decirlo de alguna manera. Ahora, si yo administro yomacenil marcado radioactivamente con yodo 123, se administra en pacientes que están ya dentro del equipo de emisión de positrones, y entonces cuando se les inyecta en la carótida, se les pide que por imaginería vuelvan a tener o a representarse un estado donde tuvieron un ataque de pánico máximo. Entonces puede ver en el histograma del lado derecho cómo, comparado con los sujetos normales, los pacientes con ataques de pánico tienen menor densidad de receptores a benzodiazepinas en el hipocampo. Ahora, esto metafóricamente, ¿qué es? ¿Cómo podemos explicarnos esto con nuestros pacientes con ataques de pánico? Bueno, finalmente no se tiene el freno de mano. ¿Esto qué es? Yo cuando tengo una taquicardia o siento que me falta un poco el aire, seguramente empiezo a pensar que es transitorio, que no va a pasar nada, y se me olvida. Este es mi freno de mano. Tengo bien mis receptores benzodiazepinas en el hipocampo. Pero un paciente con ataques de pánico ya no tiene este freno de mano, que son los niveles de receptores a benzodiazepinas, y entonces rápidamente genera todo el resto de síntomas que acompaña el ataque de pánico. No es cierto que es transitorio, seguramente tengo una taquicardia porque voy a tener un infarto, y esto los lleva entonces a catastrofizar una situación que podría ser únicamente un cambio de tipo homeostático en la regulación de su frecuencia cardíaca, respiratoria, sudoración, por cambios en temperatura, etc. Lo mismo ocurre con la norepinefrina. La norepinefrina ciertamente es la responsable de todo el cortejo sintomático que se tiene a nivel de la respuesta neurovegetativa, de taquicardia, de midriasis, de sudoración. Esto se detiene inclusive en un momento dado si yo administro clonidina. ¿Sí? La clonidina es un agonista alfa-2 adrenérgico, y entonces se suspende la liberación de norepinefrina, ¿verdad? También se ha visto, como se ve en el letrero del lado derecho, que hay una reducción de unión de alfa-2 plaquetario en pacientes con pánicos. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que no tienen el freno para liberar norepinefrina en un momento dado, y esto se ve porque, como se ve en el letrero en la parte inferior, hay un aumento en el catabolito periférico de la norepinefrina, que es el 3-metoxi-4-hidroxifenilietilenglicol. ¿Qué pasa si yo a este tipo de pacientes, por ejemplo, les doy un antagonista alfa 2, como es la yoimbina? Sí, aquí lo que ocurre es exactamente lo opuesto contrario. Aumenta la liberación de norepinefrina, está actuando en el receptor presináptico, engañándolo. Le está mandando la señal de que no hay norepinefrina en el espacio sináptico, en la hendidura sináptica, y entonces se aumenta la liberación de norepinefrina, y en personas susceptibles que ya han tenido ataques de pánico previos, no en cualquiera persona, sino en quien ha tenido ataques de pánico previos, puede inducir, es un reto farmacológico con el cual se inducen ataques de pánico. Esa es la sinapsis noradrenérgica, ¿verdad? Nada más para que ustedes recuerden, y cómo los receptores alfa 2 que están del lado izquierdo pueden ser manipulados por agonistas, como la clonidina, o antagonistas, como la yoimbina, y de esta manera se modifican los niveles de norepinefrina. ¿Dónde están estas neuronas noradrenérgicas responsables de esta reacción de ansiedad? En el locus coeruleus, piso del cuarto ventrículo. Aquí tenemos del 70 al 80% de las neuronas noradrenérgicas, y desde aquí se están conectando a nivel telencefálico y a nivel medular, ¿sí? Entonces, una de las funciones de este centro es, bueno, mantenernos en un tipo de vigilia atenta, como ya lo vimos cuando revisamos sueño, pero también es el sitio coordinador de la reacción de ansiedad, junto con otros núcleos, como vamos a ver. Stephen Stahl, en su libro de psicofarmacología, nos pone esta figura que ejemplifica claramente que el papel del locus coeruleus es aumentar, ¿verdad?, su frecuencia de disparo. ¿Hacia dónde? Hacia sitios límbicos, diencefálicos, para que podamos expresar primero la parte cognitiva de la ansiedad, que es la preocupación excesiva. Alguna de mis pacientes de cierta edad, 70 años, me decía alguna vez: doctor, es que yo me percibo como si yo fuera a hacer mañana un examen en la escuela, pero yo ya no voy a ninguna escuela ni tengo por qué hacer exámenes. Entonces me estaba expresando claramente su experiencia subjetiva de tener ansiedad. Pero además hay fenómenos neurovegetativos como taquicardia, la pupila dilatada, temblor, sudoración, aumento de la frecuencia urinaria, de la frecuencia de defecación, es decir, cambios que se inscriben en este patrón que Walter Gannon denominó el estado de ataque o de huida. La dilatación pupilar, por ejemplo, nos está aumentando el campo visual, de tal manera que podemos tener más clara idea si podemos huir o atacar. La palidez de tegumentos, o sea, las personas en estos estados están pálidos, ¿verdad? Y esto va a permitir que la persona no, en caso de ser herido, no pierda grandes volúmenes de sangre. También aumenta el umbral del dolor, igual, aquí por otros mecanismos en donde se liberan, hay una conexión con la sustancia gris periacueductal, y de esta manera se liberan péptidos opioides que nos impiden tener dolor o atenúan nuestro dolor. Este sería el circuito ansiogénico que hemos desarrollado evolutivamente, en donde el locus coeruleus forma el núcleo central de todo este engrane, ¿verdad? Entonces vean que se conecta con la amígdala. La amígdala es una estructura a nivel del lóbulo temporal, un complejo nuclear que en general funciona como un centro on-off, o sea, o atacamos o nos inhibimos. La estrella terminal, que es parte del sistema límbico, la sustancia gris periacueductal,
en donde decíamos hay una gran cantidad de péptidos opioides que están modulando muchas cosas, pero en este momento, en esta función de ansiedad, el umbral al dolor, ¿no? El hipotálamo, que es el centro neuroendocrino, donde se van a activar una serie de mecanismos y factores de liberación, y finalmente el tálamo. El tálamo, esta parte del tálamo que está involucrada en las emociones, es el tálamo anterior. Nosotros, en colaboración con el Servicio de Neurocirugía Estereotáxica del Hospital General de la Ciudad de México, hemos realizado algunas cirugías en pacientes con depresión mayor resistente, estimulando precisamente el tracto que va del tálamo anterior a la corteza prefrontal en pacientes, vuelvo a repetir, con depresión mayor resistente, y hemos encontrado una mejoría importante de su problema de depresión mayor, a grado de que a término de 6 meses se le retiran los electrodos de estimulación cerebral profunda y el paciente permanece asintomático. Esta diapositiva es lo mismo que les he estado comentando anteriormente, pero bueno, ese es nuestro sistema generador de ansiedad vinculado a la norepinefrina, ¿verdad?, que propusieron Copland y Lydiard en el año 2000, y básicamente, con lo que pueden ver ustedes aquí en esta diapositiva, pues son las estructuras que les he mencionado a nivel gráfico, ¿no? A nivel de letreros. Básicamente está el locus ceruleus en el rectángulo, pero desde ahí se conecta con, por ejemplo, la estructura que es el PAG, que es la sustancia gris periacueductal, con los rafes dorsal y el rafe medial del tallo cerebral, con el hipocampo, con el hipotálamo y con estructuras amigdalinas, todo lo cual va a terminar en el lóbulo prefrontal, ¿sí? Que es donde nos hacemos conscientes de estos fenómenos de estar ansiosos. La percepción de la ansiedad a nivel consciente pues tiene que tener un centro, que es el centro a nivel de el lóbulo frontal. De las estructuras neuroanatómicas que están involucradas en la ansiogénesis, pues está, ya decíamos, el central, el locus ceruleus, pero también la sustancia gris periacueductal, que es mesencefálica. Cuando se estimula esta zona, se aumentan los niveles de analgesia y está funcionando como un contrapeso en general al locus ceruleus. Luego el hipotálamo medial, para la liberación de factores de liberación de todo este sistema vinculado al estrés, del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, que sabemos está hiperactivo, sobre todo en estrés crónico. En la actualidad se está tratando de legislar al respecto en cuanto a que el estrés crónico, sobre todo de tipo laboral, sea un factor de riesgo para enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Y entonces aquí estaríamos ya actuando a nivel de medicina preventiva, ¿verdad?, que es una de las metas de la cuarta transformación, de que los médicos seamos más de prevenir enfermedades y no apaga incendios. Entonces, volviendo con la neurobioquímica de los ataques de pánico, por ejemplo, ¿no? Aquí encontramos la medición de los niveles plasmáticos del metabolito de la norepinefrina, el 3-metoxi 4-hidroxifeniletilenglicol, ¿verdad? El cual se ve que pacientes con ataques de pánico están mucho más elevado, significativamente más elevado, en este trabajo de Copland y colaboradores, que fue publicado en 1997 en los Archivos Generales de Psiquiatría, en comparación con los voluntarios sanos, ¿verdad? Nosotros en general hemos trabajado mucho con este metabolito. Un servidor realizó su tesis de especialidad en psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, utilizando la medición de este metabolito, el 3-metoxi 4-hidroxifeniletilengglicol, en sujetos sanos, voluntarios sanos,
a los cuales se les administraba clonidina. Entonces se hacían muestras basales y muestras después del uso de clonidina. O sea, fue un trabajo en el cual se trató de ver, primero, que nuestros sistemas de medición, ¿verdad?, eran adecuados, con un espectro, con un análisis espectral y con la cromatografía líquida de alta presión acoplada a gases, ¿no? Y aquí nuevamente las diferencias de respuesta, ¿verdad? Una vez que el paciente ha mejorado, ¿verdad? En los dos primeros paneles son pacientes que están recibiendo yoimbina y placebo, y en el último panel de la derecha, esta respuesta de liberación de noripinefrina inducida por yoimbina se atenúa. Lo mismo que el número de plaquetas, o sea, las plaquetas que están disminuidas, los receptores alfa 2 en plaquetas están disminuidos. Esto se revierte una vez que el paciente mejora. Ahora, estos estudios son muy importantes a nivel de psiquiatría biológica. ¿Por qué? Porque una de las cosas importantes en psiquiatría es equivalente a la búsqueda del santo grial. Para aquellos que no estén familiarizados, el santo grial supuestamente era la copa en donde Jesucristo bebió vino en la última cena, y entonces tiene poderes pues, importantes. Se piensa que en la mitología cristiana que tiene poderes importantes. Bueno, el santo grial en psiquiatría es definitivamente el encontrar marcadores biológicos, marcadores con los cuales podamos hacer un diagnóstico de alta eficiencia y selectividad, sobre todo de selectividad, ¿no? Y desgraciadamente en la actualidad no tenemos este tipo de marcador, pero pues esa es la búsqueda que tenemos los psiquiatras que nos dedicamos a esto. Y tenemos, por ejemplo, este sería el efecto de la clonidina, ¿no? La clonidina, un agonista alfa 2, que baja los niveles de noripinefrina en la hendidura sináptica, pues disminuye ciertamente la liberación de esta, y puede ser una estrategia para el manejo de la ansiedad generalizada, pero sobre todo en ataques de pánico. Ahora, ¿por qué no se emplea tanto? Porque uno de los efectos secundarios es la hipotensión. Entonces puede ser útil a nivel experimental, pero no ya a nivel de tratamientos. La serotonina también se ha explorado en los mecanismos bioquímicos de la ansiedad generalizada, ¿verdad? Primero porque, bueno, la mayoría de los antidepresivos inhibidores de la captura de serotonina tienen un efecto benéfico en este tipo de trastornos de ansiedad. Se ha encontrado una reducción de los niveles de serotonina y del ácido 5-hidroxiindol acético, que es el metabolito de la norepinefrina, en líquido cefalorraquídeo de enfermos con ansiedad. Cambios también en la unión plaquetaria. La plaqueta, en el caso de la serotonina, ha sido de gran utilidad porque viene a ser como una especie de neurona periférica que nada más tiene una dificultad. La plaqueta no fabrica serotonina, pero para fines esta se fabrica en las neuronas del plexo mientérico, de los plexos intestinales, pero para fines del estudio de la psiquiatría biológica, de mecanismos de recaptura, receptores, etcétera, ha sido un instrumento muy, muy importante por su disponibilidad, ¿no? De la sinapsis serotoninérgica, nada más para que recuerden que proviene del L-triptófano, es un mecanismo que no está saturado, que puede ser manipulado, y la mayoría de los antidepresivos que utilizamos en la clínica, fluoxamina, fluoxetina, paroxetina, etcétera, tienen un efecto de mejoría de los trastornos de ansiedad generalizada, de ataques de pánico y de otro tipo de trastornos por ansiedad. Ahora, el problema cuando uno explica esto al paciente es claro, porque finalmente
ellos ven ya se asoman a internet y dice que, doctor, mi medicamento que usted me mandó es un antidepresivo, yo no estoy deprimido, ¿sí? Efectivamente. Pero hay que recordarles que esto se debe a que las compañías farmacéuticas ubican o lanzan un medicamento con un registro, y la mayoría de ellos el registro más digamos viable para ganar más dinero, pues ciertamente es como antidepresivo. Hay que recordar que la OMS había propuesto que para 2020 la depresión sería la causa número 1 de invalidez. Esto ya se ha cortado, ahora ya es en el 2019, ¿no? Pero bueno, hay que decirle a nuestros pacientes que los antidepresivos, o los llamados antidepresivos ICRS, ICRN, sirven para muchas cosas. Y dentro de estas muchas cosas está la regulación de el tono serotoninérgico, noradrenérgico y de otros sistemas de neurotransmisión que están involucrados ciertamente en la respuesta ansiogénica. Es decir, en general, por ejemplo, tenemos varias divisiones funcionales de serotonina a nivel del tallo cerebral, la subdivisión del rafe dorsal y la subdivisión del rafe medial, ¿verdad? Ambas están conectándose con diferentes estructuras, tanto a nivel telencefálico, como son ganglios basales, corteza frontal, etc., como también otras estructuras a nivel de médula espinal, etc. ¿Dónde están las células serotoninérgicas vinculadas? Están en la vecindad de las células del locus coeruleus. Vean, es la estructura en verde, en el núcleo del rafe dorsal. En todo el tallo cerebral hay neuronas serotoninérgicas y hay en otras áreas, pero estas estructuras serotoninérgicas están vinculadas a los mecanismos generadores de ansiedad, y por eso es útil, ¿verdad?, mencionar que algunos han tratado de separar o de decir que una cosa es la ansiedad y otra cosa es la depresión. Sí, efectivamente, pero para fines farmacológicos el mecanismo de acción parece ser los mismos. ¿Por qué? Porque hay interconectividad, hay una inervación recíproca entre el locus coeruleus y la zona de reticular a nivel del tallo cerebral. Entonces, inclusive las neuronas serotoninérgicas tienen receptores adrenérgicos y las noradrenérgicas tienen receptores serotoninérgicos. Entonces, es un esquema, ¿verdad?, sobre las conexiones recíprocas. Por ejemplo, aquí las conexiones del rafe dorsal, ¿verdad?, cómo están vinculadas entre sí a nivel del locus coeruleus y el rafe dorsal, con norepinefrina y epinefrina, y cómo la vénula, por ejemplo, puede tener un tono inhibitorio. Y en la práctica también esto, en el rafe medial, podemos añadir a la sustancia gris periacueductal, que está interviniendo, como decíamos, como de tipo ansiogénica, ¿verdad?, en estas estructuras serotoninérgicas, ¿verdad?, que entonces bajarían pues el tono inhibitorio. Existen otros medicamentos que se han utilizado, aparte de benzodiazepinas, y que nos indican el componente serotoninérgico en la ansiedad, y una de ellas fue la buspirona, perdón, la buspirona, que actúa sobre los receptores somatodendríticos 5-HT1A. Estos receptores presinápticos somatodendríticos regulan la frecuencia de disparo neuronal. Entonces, en algunas personas con ansiedad generalizada se propone que existan un aumento de receptores 5-HT1A, y que en la medida que la buspirona ejerce su efecto ansiolítico, van disminuyendo estos receptores. Ahora, el problema con la buspirona era que, como los antidepresivos, pues tardaba un par de semanas o 3 semanas en que se obtuviera el efecto ansiolítico, mientras que con benzodiazepinas este es casi inmediato.
Ahora, nunca se hicieron estudios en donde se administraran de manera sinérgica buspirona, buspar, con benzos. Es decir, utilizando a las benzodiazepinas sintomáticamente y a la buspirona como un tratamiento que modificaría a la larga la hipersensibilidad de receptores 5-HT1A. Entonces, estos receptores están reducidos, por ejemplo, los receptores a paroxetina, que no son receptores, sino que es el transportador de serotonina, está modificado en pacientes con ansiedad generalizada, y esto nos lleva nuevamente a la sustancia gris periacueductal, que tiene que ver con eventos muy de ataque de pánico. Por ejemplo, la sustancia gris periacueductal, si la estimulan, produce dolor, asfixia, situaciones específicas de daño, y esta sustancia gris periacueductal se modula por aferencias serotoninérgicas y noradrenérgicas, y sobre todo en este sentido existe una alta densidad de receptores GABA-A que modulan la actividad de la sustancia gris periacueductal. La amígdala en ese sentido es una estructura temporal que está vinculada a mecanismos límbicos, en donde funciona con las señales de activación y desactivación, y está modulada por receptores de serotonina, tanto una neuromodulación a la alta como a la baja, que permiten estimulaciones excesivas de este núcleo como parte de los mecanismos generadores de ansiedad generalizada, incluso de ataques de pánico. Además, esta amígdala, ¿verdad?, tiene una alta densidad de receptores a la hormona al factor liberador de la corticotrofina. Tiene receptores, y esta sustancia modifica la amígdala de tal manera que en condiciones de extremas de ansiedad o de estrés crónico existe una alta densidad de terminales CRH en la amígdala, y en modelos animales este péptido del CRH es ansiogénico, mientras que los antagonistas de estos receptores son ansiolíticos, ¿verdad? Entonces se han encontrado niveles normales de CRH en el líquido cefador aquillo de pacientes con ataques de pánico. Entonces es otro mecanismo diferente entre ataques de pánico y ansiedad generalizada. Finalmente, los tratamientos que se emplean van desde los no farmacológicos. Aquí el más importante es la psicoterapia cognitivo-conductual de exposición graduada a los eventos que desencadenaron la ansiedad. Después tenemos todo el armamentario de ansiolíticos, donde están las benzodiazepinas y las bupironas, y finalmente los antidepresivos, ¿sí?, todos los cuales, se pueden hacer combinaciones de estos, pero todo esto está encaminado a restituir los niveles de homeostasis de estos mecanismos generadores de ansiedad, que esa es la finalidad terapéutica. En cuanto al manejo farmacológico, aquí pueden ustedes ver cómo, por ejemplo, en el caso de las benzodiazepinas, bueno, por un lado tenemos las ventajas, que son alivio rápido de los síntomas de ansiedad, bajo costo relativo, aceptación adecuada por parte del paciente. Algunos de ellos tienen miedo, han escuchado sobre las adicciones, y esto pues simplemente hay que aclararlo, ¿no? No se recomienda el uso prolongado precisamente porque hay tolerancia. Pocas veces se desarrolla tolerancia al efecto ansiolítico. El paciente puede usar dosis fijas y mantener su efecto ansiolítico, en donde se genera el fenómeno de la adicción y tolerancia, sobre todo en la respuesta hipnótica, como inductores de sueño, ¿sí? Ahora, sí puede ser que algunos pacientes no puedan distinguir entre depresión y estados de sedación o de fatiga o de aletargamiento que ocurre con estos medicamentos, ¿sí? Luego, tienen alteraciones cognitivas, unas de las cuales son a nivel del área de la memoria. Hay la potencialidad de abuso,
en algunos casos de tolerancia, y el alivio sintomático, el alivio es sintomático. Se aconseja que no se den dosis múltiples de estos. Hay ya benzodiazepinas de vida media larga, y en ocasiones con el uso de ICRS, por ejemplo fluoxetina, que modifica las vidas medias de la mayoría de los medicamentos, se puede prolongar también la vida media de las benzodiazepinas. La buspirona, como les comentaba, es un medicamento, ¿verdad?, que actúa sobre los mecanismos de hipersensibilidad de los receptores 5-HT1A, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja? Pues inicio lento, que no es eficaz en todos los casos, que hay que hacer una dosificación lineal, dosis dependiente, etcétera, ¿no? De los antidepresivos tricíclicos, que también son útiles para esto, sí alivian los síntomas de ansiedad. Además, si hay comorbilidad con depresión, también son útiles. Son todavía caros, pero además se requiere receta, y eso ya es algo que a los pacientes en México les causa pues mucho problema, ¿no? Porque no acuden de manera frecuente con su psiquiatra, con su médico de primer nivel. ¿Qué efectos, desventajas tienen? Pues el efecto colateral anticolinérgico. Algunos maestros decían que había que estar muy deprimido para poder aguantar el efecto anticolinérgico. Hay activación de síntomas, de algunos síntomas, por ejemplo en ataques de pánico. Hay que decirle a nuestros pacientes que van a aumentar en la primera semana, pero después van a desaparecer. Para lo cual, entonces es importante combinar el antidepresivo tricíclico con una benzodiazepina. Luego, obviamente, son medicamentos que tienen riesgo potencial cardiovascular. En pacientes con riesgo suicida, pues estos que se tienen que prescribir, o son los que hay únicamente a la mano, que se tiene que responsabilizarse algún familiar de que tenga estos medicamentos bajo llave. Mientras que los inhibidores de recaptura de serotonina pues son útiles en síntomas de ansiedad. Algunos tienen mucho más utilidad en algunos trastornos que en otros. Por ejemplo, los ICRS son más útiles en ansiedad generalizada, en ansiedad social, y también si existe la comorbilidad con depresión, pues estamos atacando dos problemas al mismo tiempo. Hay que ajustar la dosis, el inicio es lento, son costosos, y aquí hay un efecto importante a nivel del deseo sexual y de la disfunción sexual. Más sobre los mecanismos fisiológicos de la erección que sobre el deseo. Porque el paciente, una vez que mejora de la depresión, nos dice: ya estoy mejor de mi depresión, pero sigo sin poder funcionar a nivel de mis mecanismos de erección. Para ataques de pánico, concretamente, en mi experiencia y en metaanálisis que se han hecho, son mejores los inhibidores de recaptura de serotonina y norepinefrina, ¿sí? Alivian rápidamente los síntomas de ansiedad, tienen un beneficio también en depresión si hay una coexistencia, por lo que están indicados en trastornos de ansiedad generalizada y ataques de pánico, ¿sí? Nuevamente, en algunos de ellos, como en el caso de la venlafaxina, puede haber riesgo de aumento de la presión arterial, por lo cual hay que monitorizarlos, ¿no? También tienen efectos sobre la disfunción sexual, el costo, y en el caso de la venlafaxina, pero parece ser de todos los antidepresivos ICRS y ICRCN, tienen un efecto en algunos pacientes que aumentan los movimientos periódicos de las extremidades en la noche. ¿Esto a qué lleva? Pues lleva a sueño fragmentado, somnolencia durante el día y a incomodidad del compañero de cama, porque el paciente o la paciente se pasa brincando, pateando durante la noche. ¿Qué pasa en general en los pacientes con ansiedad generalizada y insomnio? Ya decíamos, tienen una latencia prolongada de más de 30 minutos al inicio del sueño, el sueño es fragmentado, superficial, no se reportaron alteraciones de sueño-humor. Entonces sí es parte de la semiología para estudiar a pacientes con ansiedad
el explorar cómo se comportan durante la noche en cuanto a síntomas, ¿no? En este tipo de insomnio, ¿verdad? Que es un insomnio inicial, además de los antidepresivos, están indicados, por ejemplo, hipnóticos no benzodiazepínicos, como es el caso de Zolpidem o el Zaleplon, con la idea de la menor dosis por el menor tiempo, ¿verdad? Y pidiendo al paciente que una vez que se mejore de sus síntomas de ansiedad, los tome por razón necesaria. Es decir, que tenga el Zolpidem a un lado de su mesa de noche y que espere, ¿verdad? Es decir, que se acueste con sueño, número 1, que son de las reglas de higiene de sueño. 2, que cuando haya pasado más de 20 a 30 minutos y no se pueda dormir, tome la dosis mínima efectiva para él o para ella. Y que no trate de tomarlo todos los días. Es que aquí la medida de higiene de sueño es importante porque muchas personas toman los medicamentos para inducir sueño por si no duermo. Es decir, no esperan hasta que ya ven que no han dormido, sino para que, por si no duermo, ¿para qué batallo? No me gusta estar batallando. El problema con esta visión es que sí hacen rápidamente tolerancia a estos medicamentos, suben las dosis y yo tengo mi experiencia clínica, claro, como especialista